Queremos darle la bienvenida a todos los asistentes. Les agradecemos por estar cumplidamente conectados. Cualquier pregunta o inquietud la vamos a dejar para el final, para lo cual se pueden manifestar a través del chat o pueden solicitar en el cuadro, en el menú, en la parte inferior izquierda hay una mano. La idea es que le dé clic para alzar la mano para que les activen el micrófono y puedan hacerle las preguntas directamente al conferencista. En el día de hoy tenemos la conferencia de recuperación de crudos pesados a cargo del ingeniero Humberto Mendoza. A continuación les voy a leer la hoja de vida del ingeniero Humberto Mendoza. El ingeniero Mendoza es ingeniero de petróleos de la Universidad de Missouri, cum laude con validación en la Universidad Central de Venezuela. Tiene un Master Science en Ingeniería de Petróleos de Penn State University en Estados Unidos. Cuenta con una experiencia en la industria del petróleo desde el año 1968 con Phillips Petroleum Company en operaciones e ingeniería de yacimientos en Venezuela. Trabajó con PDVSA en Venezuela por más de 30 años en explotación de crudos pesados en yacimientos, producción, facilidades, desarrollos de recuperación térmica y es mentor en procesos de recuperación mejorada. Adicionalmente, realizó asignaciones de trabajo en California con Getty Oil y Holanda con Shell. Es consultor en crudos pesados con Halliburton en varios países como Canadá, Surinam, México, Brasil, Ecuador y Colombia. Ha realizado más de 30 publicaciones internas y 15 internacionales. Es pionero con experiencia en varias tecnologías en Venezuela y otros países en inyección continua de vapor, SEAGD, Single Well SEAGD, calentamiento eléctrico y electromagnético en pozos y yacimientos, estimulación con vapor en pozos horizontales, uso de fibra óptica en pozos, entre otros. Trabajó en Manzarobar, Energy Colombia, desde el año 2006 hasta el 2010 como director de Geología y Yacimientos y actualmente es consultor independiente en procesos y tecnologías de recuperación de crudos pesados y es asesor del grupo Kerui Colombia en crudos pesados. Doctor Mendoza, bienvenido a CIPED y al CPIP. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y podemos comenzar con la conferencia, por favor. Gracias. ¿Dónde están los crudos pesados en el mundo físicamente? Vamos a mirar los procesos de recuperación al dividirlos en dos partes específicas. Uno, los procesos térmicos y procesos no térmicos. Los crudos pesados en el mundo están ubicados en bastantes países, como lo vemos en la figura. Bueno, los crudos pesados en el mundo están ubicados específicamente o mayormente en tres partes. Uno, en Canadá, en Rusia y en Venezuela. En el orden de los... también la China es uno de los países que tiene crudo pesado en cantidades apreciables. Podemos ver que países con más de 1 trillón en inglés, esto es en el orden de 1 por 10 a la 12 barriles, países como Rusia, Canadá y Venezuela tienen esas cantidades de barriles de petróleo original en sitio. De Venezuela podemos hablar con un poquito de mayor propiedad. Las reservas recuperables de ese más de 1 trillón de barriles o 1 por 10 a la 12 barriles de petróleo original en sitio. De ese petróleo, Venezuela tiene aproximadamente unos 300.000 millones de barriles recuperables y ese crudo producido a una tasa de 3 millones de barriles por día nos da aproximadamente una producción de unos 300 años produciendo 3 millones de barriles por día.
las reservas de crudo pesado en el mundo realmente son bastante apreciables y en este momento es el auge, diría yo, de los crudos pesados en el mundo. Paradójicamente, los crudos livianos, la producción mundial actualmente de unos 85, 90 millones de barriles por día, el 90% del petróleo que se produce es petróleo liviano. Sin embargo, a pesar de se tienen las mayores reservas son en crudo pesado. Solamente aproximadamente el 10% del petróleo que se produce es el crudo pesado, pero como tenemos las mayores reservas son en crudo pesado, a futuro esperamos que esto se cambie, ¿no? Es decir, producción de mayormente de crudo pesado a futuro y los crudos livianos, como sabemos, irán disminuyendo porque han sido explotados en el tiempo de una manera bastante alta y lo que nos queda es más que todo petróleo pesado. Luego los petróleos pesados serán los petróleos del entre Canadá y Venezuela producen aproximadamente más del 35 petróleo pesado y también por tener las mayores reservas del mundo. Petróleo convencional, llamamos aquí los petróleos que a nivel de yacimiento tienen menos de 100 centipodes a nivel de yacimiento. El crudo pesado está a nivel de yacimiento con una viscosidad entre 100 y 10.000 centipodes y el bitumen es el que tiene a condiciones de yacimiento más de 10.000 centipodes. Ok. Vamos a hablar un poco de los métodos térmicos que mencionamos en el contenido inicial para ver realmente de qué manera estamos explotando eso en el mundo. La inyección cíclica de vapor es uno de los métodos térmicos de recuperación más antiguos, conjuntamente con la inyección continua de vapor y la combustión in situ. Los procesos térmicos tradicionales que se han utilizado en la industria, utilizan en la industria para producir los crudos pesados. La inyección cíclica de vapor, como su nombre lo indica, se inyecta el vapor, hay un periodo de inyección, hay un periodo de remojo y hay un periodo de producción. La idea es incrementar la temperatura a nivel de yacimiento, bajar la viscosidad del crudo y de esa manera incrementar la productividad, como se ve en la figura. La inyección cíclica de vapor también se utiliza no solamente en pozos verticales como lo vimos anteriormente, sino también está siendo muy popular en pozos horizontales. En Colombia, hablando un poco del país donde estamos, la recuperación de crudo pesado con pozos horizontales se inició en el año 2006-2007, apenas nos iniciamos hace unos 5 años con esta tecnología de pozos horizontales, específicamente en el Valle del Magdalena Medio y poco después en el campo Rubiales y otros campos, y actualmente es una de las tecnologías más utilizadas para producir los crudos pesados, la preparación de pozos horizontales específicamente en el Valle del Magdalena Medio ya se está haciendo la inyección de vapor en estos pozos horizontales. Esta es una perforación de un pozo horizontal específicamente del Valle del Magdalena Medio en arenas muy delgadas, crudo bastante pesado, unos 2.000, 3.000 centímetros a condiciones de yacimiento, arenas delgadas de 10 a 15 pies aproximadamente, y nos dimos a la tarea de perforar pozos horizontales en este proyecto, que actualmente hay varios proyectos andando, tanto en producción
en producción caliente, pozos horizontales estimados con vapor. Esa tendencia que en Colombia ya tenemos la inyección cíclica de vapor en pozos verticales, tenemos la inyección cíclica de vapor en pozos horizontales como método de recuperación. La otra tecnología muy utilizada en cubos pesados, en recuperación de cubos pesados, es la inyección continua de vapor. Existen tres áreas donde se ha desarrollado la inyección continua de vapor, específicamente en el área de California, en el lado oeste de Estados Unidos. En California es uno de los campos tradicionales de explotación de cubos pesados bajo inyección continua de vapor. Se inició la inyección continua de vapor por allá en los años 1960. En Venezuela tenemos la acumulación de la faja petrolífera del Orinoco, donde se han hecho algunos intentos, se han utilizado inyección continua de vapor, inyección alterna de vapor, y también en Indonesia. De estos son quizás los tres campos más grandes bajo explotación de cubos pesados. Específicamente en California y en Indonesia los procesos de inyección continua de vapor han sido bastante extensos. No así en la faja petrolífera del Orinoco, donde se han hecho algunos proyectos, inclusive proyectos de inyección continua de vapor, pero lo más popular en la faja del Orinoco es la producción en frío con pozos horizontales y laterales. En Kern River, la inyección continua de vapor ha sido bastante desarrollada. Los procesos de inyección continua de vapor quizás tienen el mejor desarrollo en el área de California, en el Valle de San Joaquín, y en los años 55 se tenía una producción bastante baja, aproximadamente menos de 10.000 barriles por día, y en los años 90 y actualmente se producen más de 100.000 barriles en esta cuenca de cubos pesados bajo inyección de vapor. Es quizás el sitio más popular de inyección continua de vapor, conjuntamente con el área de Turifil en Indonesia. La tecnología de inyección continua de vapor básicamente ha sufrido cambios en el tiempo. En los años 60, cuando se inventó, se inyectaba vapor exclusivamente a tasas altas, y con el tiempo, en los años 80, sufrió mejoramientos en la tecnología, en la tecnología de monitoreo y eficiencia de recobro, donde algunos investigadores aplicaron modelos más eficientes, donde la tasa de inyección, como vemos aquí, se bajó a tasas bastante más razonables, que hicieron los proyectos más económicos en base a los mecanismos de producción. Básicamente, inicialmente se hablaba solamente de un vapor con desplazamiento frontal. La mayoría de los modelos de simulación y los modelos de análisis analíticos nos daban modelos de desplazamiento frontal. Sin embargo, después se modernizaron, diría yo, en los años 80, y consideraban no solamente el desplazamiento frontal, sino utilizando el drenaje por gravedad. Se le dio una conceptualización mucho más real a la producción, y con eso también se optimizaron los recobros de petróleo en estos procesos de inyección continua de vapor. Específicamente esto nació por allá en California, donde el doctor Vogel y el doctor Newman desarrollaron modelos analíticos que dieron un mejor conocimiento a la explotación de cubos pesados bajo inyección continua de vapor, y que han dado bastantes resultados. Básicamente, esta tecnología presta mucha atención a los fluidos inyectados, los fluidos de influjo que vienen de otros sitios, los fluidos producidos y el flujo de un modelo patrón determinado. Se hace un balance de energía y un balance de masa,
y se optimizaron estos yacimientos, estos recobros de petróleo por inyección continua de vapor empezando en California, y luego estas tecnologías se masificaron hacia otros campos en Indonesia y Venezuela específicamente. Venezuela, uno de los proyectos más grandes de inyección continua de vapor fue el proyecto M6. Desarrollamos por allá unos 4 proyectos de inyección continua de vapor bastante grandes, y este fue uno de los más recientes, y este proyecto terminó, donde se tuvo un recobro bastante decente de estas áreas, alrededor del 40% aproximadamente. En Colombia, los procesos térmicos se han desarrollado básicamente en un solo sitio, en el Valle del Magdalena Medio, específicamente con una sola empresa, Texaco en su época, y Manzarrobar y Omimex, Omimex y Manzarrobar actualmente. Aquí podemos ver las propiedades de estos yacimientos. Son yacimientos bastante delgados, con una porosidad de 20-28%, una permeabilidad relativamente alta, desde 0,5 a 2 Darcy, espesores bastante grandes. Sin embargo, la relación arcilla-arena es bastante alta, y se desarrollan arenas muy delgadas en esta zona, lo cual permiten que los recobros no sean muy altos, y por eso es que se efectuó a la inyección de vapor, aparte de ser el crudo pesado, que se recurrió a la inyección de vapor como método de incremento de recursos, específicamente en el Valle del Magdalena Medio. En Colombia hay otros campos de crudo pesado en los cuales la inyección alternada posiblemente y con pozos horizontales va a ser usada con mayor intensidad, específicamente en los llanos de Colombia, donde hay prospectos con varias empresas han conseguido prospectos bastante interesantes de crudo pesado. También empresas como Ecopetrol, Pacific, Jocol, Petrominerales han conseguido acumulaciones bastante interesantes, y estos desarrollos con procesos térmicos posiblemente se desplacen del Valle del Magdalena Medio para los llanos más temprano que tarde, porque eso es lo que se está consiguiendo en los llanos principalmente. Otro de los procesos térmicos, estamos dando un paseo por los procesos térmicos que se han utilizado en el mundo y lo que estamos utilizando o vamos a utilizar en Colombia. Uno de los métodos más realmente viejos en los procesos de recuperación de crudo pesado es el calentamiento eléctrico en todas sus manifestaciones, puede ser eléctrico por inducción o electromagnetismo. Se han utilizado en alguna medida aquí en Colombia, quizás se están empezando ahorita a utilizar como método de estimulación en pozos con tipo cable calentador. Sin embargo, los métodos electromagnéticos u otros procesos de calentamiento no han sido muy populares. Posiblemente en el futuro lo sean. Tampoco han sido muy populares en otros sitios por varias razones. En Canadá, porque los crudos son extremadamente pesados. En Venezuela no han sido muy populares, pero sin embargo es una tecnología limpia, es una tecnología que sigue siendo motivo de estudio en todas partes para su uso. En Venezuela se hicieron algunos proyectos de electromagnetismo, los llevamos adelante, realmente fueron exitosos, sin embargo no se masificaron a su tiempo. Actualmente no se están utilizando otros métodos no térmicos. Vamos a mencionar los no térmicos más adelante. Sin embargo, vamos a mencionarlos aquí: los infill drilling, los sidetrack, los perforación de radio cortos, recompletaciones, reentry, uso de activos, espumas surfactantes, solventes ligeros, gases de combustión, etcétera, etcétera. Estos son métodos son no térmicos, pero lo vamos a mencionar más tarde. Un método muy popular en Canadá, sobre todo, es el método de SAGD, Steam Assisted Gravity Drainage, el cual
es una tecnología ya masificada en Canadá. Se ha utilizado también en Venezuela, no en forma masificada, pero sí se ha utilizado. En la China se ha utilizado. No tengo conocimiento de que se haya utilizado esta tecnología en otra parte que yo sepa. Sin embargo, en Canadá es muy popular porque es una tecnología que se desarrolló específicamente para crudos muy pesados, para crudos en general por encima de 10.000 centígrados a nivel de yacimiento en su mayoría. Sin embargo, se ha utilizado también en otros crudos no tan pesados y ha sido de igual forma bastante eficiente y efectiva, ¿no? En general, pues, la tecnología consta de un pozo productor en la base de la arena, en la parte de abajo y en la parte de arriba se utiliza un pozo inyector para inyectar vapor y hacemos uso de la gravedad para que los fluidos bajen y se produzcan por el pozo productor inferior. Entonces, esta es la figura. Los mecanismos, la física se explica en esta figura donde podemos ver el pozo productor en una vista de perfil, el pozo inyector, el vapor sube, forma su cámara de vapor, calienta el petróleo y en la parte de arriba se forma una cámara, generalmente se forma una cámara del gas que sale de la unión del vapor y el petróleo y algunas veces ejerce una forma de reduce las pérdidas de calor en la parte superior, lo cual es ventajoso, aísla la parte superior, algunas veces es bastante efectivo, otras veces no se genera realmente tanto gas y realmente lo que se forma es una cámara de vapor como la estaban formando aquí. La idea es que los fluidos se mueven, la cámara de vapor se desarrolla hacia los lados, donde existe el contacto entre el vapor y el fluido, va calienta, va creciendo hacia los lados y de esta manera los fluidos bajan hacia el pozo productor y se producen por la parte inferior. Se producen todos los fluidos, el petróleo y el agua. No se debe producir vapor, no se debe producir de ninguna manera gas. La cámara crece hacia los lados, siendo el crecimiento de la cámara de vapor proporcional a los fluidos producidos. Otro proceso que no está siendo muy popular en el mundo, se utilizó en Canadá, lo probamos en Venezuela, es el single well SAGD. En lugar de perforar dos pozos, un pozo inyector en el tope y un pozo productor en la base, perforamos un solo pozo y lo acondicionamos con equipo de producción y tubería de inyección hasta el fondo. La idea es llevar el vapor al fondo y formar una cámara de vapor con un solo pozo, utilizando el vapor por ser menos denso que el crudo y el agua, sube y debería formar una cámara de vapor desde el toe, desde el final del pozo hasta el inicio del pozo, y de esta manera nosotros levantamos los fluidos por un sistema de levantamiento en el mismo pozo, y de esta manera deberíamos obtener un recobro bastante alto en el tiempo. Lo cierto del caso es que este proceso ha sido bastante difícil de controlar. Se han utilizado varios métodos en el mundo para tratar de controlar y formar la cámara de vapor, y en todas partes ha sido bastante difícil, en algunos casos más fáciles que en otros. La estadística que tenemos de Canadá es que la mitad por lo menos, el 50% de los pozos de esta tecnología fallaron, razón por la cual la tecnología se apartó un poco, ¿no? Se han hecho algunos intentos en Venezuela fallidos, otros mencionan que ha sido exitoso. Sin embargo, la masificación de esta tecnología no ha sido del todo acostada por la industria. Les presento una figura de un campo, de un proyecto real de SAGD. Podemos ver en amarillo la tasa de inyección de vapor promedio, o la tasa durante la vida del proyecto. Este proyecto duró aproximadamente unos 3 años y medio de vida. En azul vemos el comportamiento real de producción, esta es producción versus tiempo. El proyecto duró aproximadamente 3 años y medio, y en rojo podemos ver la simulación que se hizo inicialmente del proceso. Como ustedes ven, esta es una simulación analítica
Como pueden ver, el comportamiento real del campo de este proyecto específico de SACD, la simulación coincidió hasta cierto punto bastante bien con el comportamiento real. El proyecto duró como 3 años y se recuperó, para este proyecto piloto se recuperó aproximadamente el 60% del petróleo original en sitio, lo cual fue considerado bastante exitoso. El proyecto Campo Tijuana en Venezuela. También, hablando de los procesos térmicos en crudo pesado, no podemos dejar de mencionar las tecnologías que se utilizan como ayuda a estos procesos de recuperación, como son, por un lado, los pozos horizontales y por otro lado, la tecnología de fibra óptica para observar desde arriba qué está pasando desde el punto de vista térmico a lo largo de la sección horizontal y a lo largo de la sección inclinada y vertical hasta el superficie. La fibra óptica ha sido de gran ayuda en el monitoreo, en el control de estos procesos de recuperación secundaria tipo SACD, porque el proceso SACD es un proceso que requiere el monitoreo y el control desde superficie de las variables de fondo, de tal manera de controlar la cámara de vapor y controlar la producción de fluidos, la producción de líquidos, y no la producción de vapor, y eso se logra monitoreando con fibra óptica, con sensores de presión, las presiones que deben regir a nivel del pozo productor y a nivel de la cámara de vapor, cosa de no producir vapor, sino producir líquidos solamente. La fibra óptica es una manera muy específica de monitorear el pozo, de monitorear el proceso de inyección de vapor. En este caso estamos, que adelante un poquito la figura, adelante un poquito la figura y vamos a traerlo para atrás. Simplemente un rayo láser se hace viajar por la fibra, el espectro que se forma con la temperatura que existe en el medio, se refleja y se detecta en superficie, y de esa manera, de una manera muy simple, podemos determinar los niveles de temperatura a lo largo de toda la sección. Existen dos tipos de instalaciones típicas de fibra óptica, que son la completación single y la completación doble. La completación single va de superficie a fondo, una sola fibra óptica, pueden ser varias instaladas al mismo tiempo, y la otra, la completación doble, la fibra baja y sube. La segunda tiene un poquito de ventaja sobre la primera en precisión. Pero son las dos instalaciones típicas que se utilizan tanto en pozos horizontales como en pozos verticales. Solamente para dar una idea de cómo funciona la fibra óptica. Esta fibra óptica, perfiles de temperatura medido a diferentes tiempos, diferencias de tiempo muy cercanos de 15, 20 minutos entre uno y otro, y uno ve cómo se mueven los perfiles de temperatura. Y cuando uno le quita los efectos del calor, esto es inyectando vapor simultáneamente inhibiendo. Cuando uno le quita los efectos del vapor, cuando uno le quita los efectos de temperatura, los niveles del pozo de temperatura vuelven a su nivel original. Esta es solamente una medida cualitativa de cuán buena y cuán rápida es la respuesta de una fibra óptica en este tipo de aplicación. Otro tipo de aplicación última de fibra óptica es utilizar los perfiles de inyección. Ese caso que podemos ver en este momento es una medición, utilizar fibra óptica, mediciones de temperatura para determinar sitios donde se ha logrado inyección de fluidos
no necesariamente de vapor, inyección de cualquier tipo de fluido, y ya haciendo inversión en el tiempo de estos niveles de temperatura corridos a diferentes tiempos. A medida que se va que transcurre el tiempo, se va variando el perfil de temperatura en el pozo, y de esa manera, haciendo inversión en el tiempo, podemos determinar dónde se inyectaron los fluidos y en qué cantidad se inyectaron los fluidos. Eso es lo único que ha salido en materia de aplicación de perfiles de temperatura. En el pasado investigamos un poco los pozos horizontales para ver si realmente estábamos inyectando el vapor a lo largo de la sección horizontal de una manera uniforme, y por allá por los años 2000, 1999, completamos un pozo con termopares, fibra óptica y capillary tubing para medir presiones y temperaturas de manera continua en la sección horizontal, con el único propósito de saber si la inyección, al menos en toda la sección horizontal, se estaba llevando de una manera uniforme o el vapor entraba en un tipo de... Esto es profundidad medida en un pozo horizontal y temperatura con diferentes velocidades o volúmenes de vapor inyectados en el pozo. A medida que va pasando el tiempo, cada uno representa un tiempo diferente, podemos ver unos perfiles de temperatura en el pozo que se van haciendo cada vez más horizontales, lo cual nos va indicando que los fluidos se están moviendo desde el hill hacia el toe en la sección horizontal de una manera uniforme. Al final de la medida podemos ver que teníamos una temperatura bastante uniforme desde el hill hasta el toe, lo cual nos indicaba que por lo menos habíamos desplazado el vapor desde el hill hasta el toe de una manera uniforme y se fue moviendo de una manera uniforme hacia el toe. Inyectamos de todas maneras el producto químico porque esto lo íbamos a hacer si teníamos una diferencia de inyectividad a lo largo de la sección horizontal. Sin embargo, para probar el producto químico que utilizamos en ese momento, una espuma especial para altas temperaturas, inyectamos la espuma y logramos los incrementos de presión, se formó la espuma, se formó de una manera bastante buena la espuma, la calidad del vapor se midió en forma continua, la presión de la temperatura de fondo también se incrementó, las medidas de presión con las medidas de temperatura coincidieron bastante bien y pudimos demostrar la formación de la espuma a nivel de fondo y pudimos demostrar que podíamos inyectar la espuma y tratar de uniformar la distribución del vapor a lo largo de la sección. Eso se hizo años atrás. Esta es una definición física de la fibra óptica. Allí. En la espuma también la espuma se está utilizando también, o se ha tratado, una de las cosas nuevas en inyección, en SACI, inyección de espuma, es el uso de espuma en SACI, lo cual esto todavía no se ha llevado a la práctica, pero es la asistencia de la espuma en proceso de SACI. La idea con esto es tratar de que la espuma generalmente es una formación de agua y nitrógeno, lograr que el nitrógeno se coloque en la parte de arriba y nos reduce las pérdidas de calor
y a la vez, por lo menos en simulación, nos ha dado resultados bastante eficientes. Quizás esto venga dentro de poco, o si es que no se está llevando en estos estados. Pero es una de las cosas que podríamos ver a futuro y las maneras de optimizar el proceso de extractivo. La combustión in situ es otro de los procesos famosos de recuperación de procesos térmicos de tubo pesado. Y es una tecnología que tiene 100 años de haberse iniciado por allá en Estados Unidos, en el año 1911, ya cumplió 100 años, es la tecnología más vieja, pero que quiera seguir usándose como realmente hay un proyecto aquí en Colombia que se está haciendo, y ahí en otros sitios donde ha sido efectivo. En Venezuela hicimos algún proyecto en el pasado, en ese momento se está llevando. En la India hay 3 proyectos que han sido económicamente eficientes, en Canadá algunos procesos y en Estados Unidos otros. Sin embargo, es una tecnología que ha evolucionado con el tiempo. Ahora se utilizan pozos horizontales, como vamos a ver más adelante, tratando de optimizar. Este es el proceso normal y corriente, combustión in situ, convencional, entre un pozo inyector de aire donde se prende el frente de combustión y se utilizan pozos verticales alrededor para producir el. Este es un tubo de combustión. Este es un tubo de combustión. En un proceso de combustión in situ, este es uno de los primeros pasos, hacer pruebas con el prototipo con el cual se va a someter el prototipo, y se hace en el laboratorio. Luego, aquí, mediante la pila. Ya ves, vale, ok, siempre. Esta es una prueba con termopares en un tubo de combustión, en el cual se puede ver el tiempo de cada una de las, el perfil de temperatura de cada una de las termopares con temperatura. Adelante. Okay. En un frente de combustión, uno de los procesos más complejos y completos de combustión, de recuperación, en los cuales están básicamente se ven todos los procesos térmicos. Uno, la zona caliente en amarillo, la zona propiamente de combustión en rojo, la zona de formación de coque en gris, la zona de vapor realmente en blanco aquí, la zona de el banco de petróleo y la zona de petróleo. Estas son las 6 zonas que normalmente se ven en un perfil, en un yacimiento de petróleo sometido. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de esto. Este es un campo en la India donde el proceso de combustión fue bastante efectivo. Básicamente es un proceso de inyección de aire y combustión en línea en varios campos: el campo Santal, el campo Valor y el campo Blanco. Esto en la India. ¿Vale? Esta es la recuperación de crudo si no se hubiera hecho nada, y en verde se ven los incrementos de vida. Esta es la arena típica, ya básicamente una sola arena, bastante buena, una arena bastante buena para esta producción, y la zona de vacío. Aquí vemos también el comportamiento y la emisión de aire.
Fue publicado por amigos, era muy bacán. Adelante. Vemos la inyección de aire, como se ve que tiene un comportamiento bastante lineal con la producción. Adelante. Y el recobro, a pesar de no haber metido más productores, se ve como el recobro a un poco debido al adelante. Este es el otro campo central, más de lo mismo, ¿sale? Ahora, el mismo proceso de combustión también se puede hacer con pozos horizontales. Por ahí en el año 2006-2007 se inició un proyecto en Canadá donde se utilizan pozos horizontales, básicamente un pozo inyector vertical y el pozo horizontal para recoger los fluidos producto de la combustión. Aquí se hace el frente de combustión y se mueve en esa dirección obteniendo los fluidos en el pozo horizontal. Esta tecnología básicamente los mismos procesos: pozo inyector, la zona de combustión, la zona de coque, la zona de banco de petróleo y el pozo fluido sin calentamiento. Y se ve cómo se recupera, eso se va moviendo con el tiempo y los fluidos se van recuperando en el pozo horizontal hacia el pozo adelante. Otro proceso que se ha utilizado, sin embargo no hay mucha literatura sobre esto, solamente se sabe que se utiliza, es el mejoramiento del fluido por catálisis a nivel de la sección horizontal. Se pone un catalizador a nivel de la sección horizontal. Durante el proceso de combustión se tiene fluido mejorado y este proceso de catálisis tipo refinería mejoraría ese fluido producido y se obtiene fluido en condiciones físicas de gravedad PI, físicamente de 10 grados PI pudiera salir de 15, 16 grados sin ningún catalizador. Con el catalizador quizás le agregaría unos 4 grados más extra. Okay. Adelante, eso es como se coloca el catalizador dentro de la tubería de inyección dentro de la tubería del producto. Adelante. Okay. Vamos a mirar los métodos modernos. Métodos modernos, pozos horizontales, están muy populares. En Colombia tenemos pozos horizontales para producir crudo pesado en el Valle de Magdalena Medio. La empresa Manzarroa tiene varios proyectos en esa dirección. Hay pozos de tipo comercial en campos viales, el campo Quifa, ya una cantidad de barriles bastante altos de petróleo, 500 barriles o algo alrededor. En el campo Castilla también se producen, allí más que todo los pozos son verticales, sin embargo también se han utilizado horizontal. Potencial de producción, aquí no se ve muy bien, pero el potencial de producción actualmente estimado, la producción real estimada actualmente alrededor de los 350.000 barriles pesados en Colombia, pero se tiene un potencial bastante alto. Sabemos que sí, diría que pudiéramos tener un potencial en el corto plazo entre los 500 y 700.000 barriles por día solamente. Adelante. Estas figuras son mías, no son de estos. En Venezuela se produce básicamente con procesos fríos, pozos horizontales, pozos bilaterales en la faja del Orinoco, y esas las propiedades que tienen aquí son más o menos las que existen allá, son propiedades bastante características de la zona y que hacen que unas productividades altas, índice de productividad entre el orden de 10, 20 de índice de productividad, barriles por día por PSI, zonas altamente permeables, 10, 20 tarsi de permeabilidad, viscosidades relativamente bajas, 1000, 2000, 3000 centipoides, que hacen que los pozos puedan producir entre 1000 y 2000 y más barriles por día. Son zonas muy prolíficas, crudos pesados en general entre 8 y 11 grados API aproximadamente,
pero son crudos que se producen en altos volúmenes y es la mayor acumulación que existe ahorita en Venezuela y una de las mayores del mundo. Adelante. Pozos multilaterales, no solamente con un brazo horizontal, sino varios brazos horizontales han sido utilizados en varios sitios, más que todo en Venezuela. Adelante. Un ejemplo, pozos con un solo brazo lateral producían inicialmente alrededor de, por ejemplo, 500 barriles por día, de valor estadístico, y se lograron producciones hasta de 2.000 barriles por día con varios brazos en forma en dos. Adelante. El proceso CHOP es otro de los procesos no térmicos que se han utilizado en recuperación de cubos pesados, especialmente en Canadá. En otras partes del mundo no ha sido muy utilizado. Adelante. No ha sido muy utilizado Paul. Ahí está lo que CHOP, lo que significa Paul Heavy Ore Production con arena. O sea, la idea es producir el crudo pesado con la arena y que deje que produzca incremento de permeabilidad a niveles de fondo, y de esta manera se incrementa la productividad de producción en frío. Lógicamente hay que disponer la arena, hay que tener la facilidad en superficie para el manejo de arena, etc. Pero es un método que bajo recuperación primaria en frío ha sido un éxito. Bueno, aquí es algo de lo producción de arena y crudo. ¿Vale? Recuperar se utiliza básicamente en Canadá. Ya lo dijimos, se produce totalmente con la arena y hay un incremento significativo principalmente por incremento de la permeabilidad del yacimiento. Aquí está más de lo mismo. Adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito de inyección de diluentes, que está muy de moda también, si no en Colombia, por lo menos en Canadá ha tomado un auge últimamente en los últimos 5 años, ha tomado un auge bastante bueno, y nos está llegando información de esos lados de que hay unos proyectos que se están manejando, que se van a manejar a futuro, y ya hay unos proyectos grandes en esta dirección. Adelante. Entonces ya lo vi. Adelante. Uno de los proyectos de inyección de diluentes se inició en Canadá hace algunos años, el famoso inyección de la misma configuración de pozos horizontales, inyector y productor en la parte de abajo, y similar al SACI, pero en lugar de inyectar vapor inyectamos solvente. El método no ha sido muy efectivo, muy eficiente, debido principalmente a que nos falta la velocidad, nos falta el dinamismo. El proceso es eficiente, pero toma mucho tiempo y la economía no ha sido muy exitosa. Pero es algo que se ha probado en Canadá, sobre todo, adelante, o únicamente en Canadá. Cuando nosotros unimos un solvente con el crudo muy pesado, específicamente en este caso de Canadá, vemos que básicamente la viscosidad se reduce grandemente dependiendo de la cantidad de solvente que nosotros usamos y miren los niveles de viscosidad que tienen el solvente o una pequeña mezcla del solvente con el crudo pesado, reduce la viscosidad grandemente, y este es uno de los efectos que se trata de tomar ventaja cuando inyectamos solvente a nivel de yacimiento. ¿Qué solvente hemos inyectado? Han inyectado los canadienses específicamente, adelante. Se ha inyectado básicamente propano, se ha inyectado butano, se ha inyectado pentano, se ha inyectado nafta, etcétera. Entonces, a nivel de yacimiento, cuando nosotros inyectamos el vapor, cuando nosotros inyectamos el solvente, no solamente ha dado buen resultado, es inyectándolo principalmente con el vapor. Entonces tenemos dos efectos sumados allí. Uno, el efecto de difusión del solvente con el crudo pesado y la dispersión del solvente con el crudo pesado, y lo otro, cuando lo inyectamos con el vapor, tenemos que la conducción, la transferencia de calor en el yacimiento por el vapor, que es bastante efectivo,
se la unimos al efecto de difusión y dispersión del solvente y tenemos, es uno de los casos en los cuales 1 más 1 es más de 2. El hecho, si el vapor solo tiene un efecto, el solvente solo tiene un efecto, pero cuando inyectamos los dos conjuntamente tiene un efecto que es superior a la sumatoria de los dos por separado. Entonces, se está utilizando en el proceso SAC-D, se está utilizando en procesos de inyección alternada de vapor, ha dado unos resultados bastante eficientes, se han incrementado productividades en el orden del 30-50% en proyectos, específicamente en el proyecto Cold Lake de Canadá, donde hay un proyecto piloto, un proyecto bastante grande de 250 pozos aproximadamente, se ha llevado, ya tiene historia y dale un poquito adelante. Y donde se ha llevado con total éxito. Esta es publicación, es una publicación que se puede conseguir en el ISPN, no está el número por aquí, pero específicamente en el proyecto láser en Canadá, el proyecto Cold Lake, 2.500 por 6 son aproximadamente unos 20.000 barriles por día en 250 por 7 es la cantidad de solvente que se inyecta. La cantidad de solvente que se inyecta va entre 2-3% hasta un 8% del contenido líquido del vapor. Se inyecta el solvente conjuntamente con el vapor y tiene un efecto bastante positivo. Vale. Otro proyecto de inyección de diluente que se está que se está llevando a cabo en Canadá en este momento es la inyección, la perforación de pozos infill drilling solamente para inyección de vapor en ese momento. Después quizás sea inyección continua de vapor, pero ya se tienen los pozos en verde y entonces se perforan solamente los pozos en rojo y los utilizan solamente de vapor de manera alternada en este momento, pero posiblemente a futuro serán inyección continua. Esta es una de las últimas publicaciones de la ICP. Otro método de producción en frío son los polímeros. Mezclamos un poquito los calientes con frío. No podíamos hablar de solvente sin hablar con el vapor porque se inyecta totalmente con el vapor. Entonces, mezclamos un poquito las cosas. Bien, el uso de polímeros, quizás creo que es una de las últimas hablando. Se ha utilizado en tubos pesados. En Canadá hay un proyecto muy bonito, Pelican, donde se ha utilizado en tubos pesados. Generalmente se dice que los procesos químicos no funcionan en tubos pesados, pero hay algunos casos donde sí funcionan. Cuando se tiene un proyecto de inyección de agua, tiene algunas relaciones tiene algunas relaciones de productividad no, donde puede inyectar un fluido cuya viscosidad se asemeje más en la medida de lo posible al fluido que tiene allá abajo, podemos tener un efecto positivo como lo vamos a ver más adelante. La movilidad. Si nosotros tenemos una movilidad de 1, conociendo la movilidad como la relación entre el fluido desplazado, el fluido desplazante y el fluido desplazado, si esa relación es aproximadamente 1, tenemos un desplazamiento frontal muy efectivo y muy eficiente. Sin embargo, si la movilidad es mucho mayor de 1 o es mayor de 1, ese desplazamiento no es efectivo. Entonces lo que hacemos con los polímeros realmente es básicamente viscosificar el agua, hacerla más viscosa y que se asemeje un poco lo mejor posible a la viscosidad del fluido en el yacimiento y de esa manera hacer la razón de movilidad lo más bajo. Entonces eso se está utilizando en algunos proyectos y a pesar de que se dice que es un mito producir, inyectar polímeros en tubos pesados, en algunos casos puede ser eficiente. Aquí hay un caso muy interesante que es el caso de Chichimene aquí en Colombia, donde se está pensando
el uso de agua a profundidades bastante altas. Este proyecto es alrededor de los 8.000 pies, donde pudiera ser, discosificando el agua, pudiera dar unas relaciones de recobro similares o parecidos a procesos mucho más complejos como son la combustión in situ. Se está pensando utilizar combustión in situ. Sin embargo, yo pienso, en líneas muy particulares, pienso específicamente en este proyecto teniéndonos a Colombia, que un proceso con desplazamiento con agua viscosificada con polímeros pudiera ser desde el punto de recobro no muy lejano a los recobros que se pudieran bajo combustión in situ. Sin embargo, el proceso sería mucho menos complejo y posiblemente más rentable. Adelante. Esto es básicamente lo que se consigue cuando inyectamos fluido de baja viscosidad y uno de alta viscosidad. Obtenemos el movimiento, el desplazamiento de esta curva hacia la derecha y de esa manera se obtienen los recursos y beneficios de una inyección de agua viscosificada, siempre y cuando esa viscosidad del fluido del yacimiento no sea tan extrema como en algún caso existe. Adelante. No, realmente eso era lo que yo tenía, perdonen lo largo de la charla, pero es que existen muchos métodos de recobro y el tema era ese precisamente, proceso de recuperación de cruz. Gracias por la atención. Cualquier pregunta, estoy a la orden para atender cualquier pregunta de aquí o de la gente que nos oye por allá en las diferentes universidades del país. Agradezco la atención y las preguntas con tu sí, algunas. Los campos mayores de producción de crudo pesado son Castilla. No, en Castilla se produce con pozos convencionales verticales y si hay algunos pozos horizontales. No se utilizan todavía ninguno de estos procesos de recuperación secundaria o procesos térmicos y conducción ni nada de eso, por varias razones. Específicamente en Castilla las profundidades son muy altas y el vapor es un poco difícil llegar allá bajo condiciones buenas, ¿no? Se pudiera, la combustión in situ si pudiera utilizarse. Sin embargo, en las condiciones que están ahorita, tienen un buen empuje de agua, tienen un buen recobro, las temperaturas no son son buenas a nivel de yacimiento, que hacen que las viscosidades no sean tan altas. En otras palabras, tienen buenas productividades utilizando métodos convencionales, métodos primarios, y eso es lo que están haciendo. En fluviales, de otro de los campos grandes de crudo pesado, no se utiliza tampoco ninguno de estos procesos. En Colombia, el único sitio donde utiliza procesos térmicos, procesos de recuperación secundaria, ocurre en el Valle del Magdalena, el Valle del Magdalena Medio. O sea, Colombia, en general, yo creo que todavía hay muchos proyectos por hacer, hay mucho petróleo pesado que se está descubriendo por allá en los llanos, pero todavía tenemos muchas cosas que hacer en Colombia en materia de recuperación. Por allá por las universidades no se oye nada. ¿Pregunta? ¿Tú? ¿Estás bien? Yo no oigo. ¿Verdad? Pero no estamos oyendo. Búscate, muchacho. Búscate. Posiblemente nos están preguntando y nosotros... ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Qué dice ya? ¿Sabes? Yo no veo desde aquí Mauricio Gallego.
¿Será que? Pero no oigo nada. Yo no. ¿Han preguntado algo? ¿Cuál es el procedimiento? Ay, no sé. Lecto. ¿Ah? O sea, ¿perdón? ¿Por el qué? Ah, por el chat. Ok, dale pues. Pero eso se lo habías dicho. No me quedó muy claro la función de la fibra óptica en la inyección de vapor. Vamos a responder una por una pues. Respon- ¿Respondemos esa? Es decir, ellos no me están oyendo. Ok. Bueno, no tengo audio. Ok, respondo la primera. Ok. Y no me quedo de la WIS y no me quedó muy claro la fibra óptica en la inyección de vapor. Eh, en la inyección de vapor es básico la fibra óptica, o sea, es lo deseable. Inicialmente, por ejemplo, vamos a hablar por proceso. En inyección cíclica de vapor, usted inyecta vapor y tiene una fibra óptica instalada y luego deja el pozo en reposo, entonces eso empieza a enfriar y todos esos cambios de temperatura usted lo está detectando a nivel de formación con tiempo. Cuando usted analiza esa información con tiempo, se va a dar cuenta dónde inyectó el vapor. Y es necesario, es imprescindible, es deseable que usted sepa dónde inyectó el vapor y con la fibra óptica lo puede obtener. En un proceso de inyección continua de vapor, de inyección SAT-D, por ejemplo, usted instala una fibra óptica en el pozo inyector y sabe dónde está inyectando el vapor a lo largo de la sección horizontal. Entonces es muy importante. Si usted, la fibra óptica instalada en el pozo productor, en el pozo que está debajo, usted sabe los fluidos están llegando, los fluidos están calientes, y usted detecta la entrada de fluidos en el pozo productor en la parte de abajo y es muy importante tener puntos de medición de temperatura en los pozos SACI. En pozos de inyección continua, de igual manera, usted con la fibra óptica instalada, usted ve los frentes de vapor, en dónde está inyectando en los pozos inyectores, cómo qué fluidos le están llegando en su pozo productor vertical, se ve de dónde está produciendo los fluidos en su pozo vertical. En combustión in situ, lógicamente también se utiliza fibra óptica, a pesar de que las temperaturas aquí son mucho mayores que lo que aguanta una fibra óptica. Los límites de temperatura de fibra óptica en este momento están alrededor de por los 600 grados Fahrenheit. En algunos casos la combustión se llega a 1000 grados o más. En estos casos, lógicamente, no se mide con fibra óptica, se mide con otro tipo de sensores, termopares o otro tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en el pozo productor, usted puede tener su fibra óptica instalada y detecta de dónde están llegando los fluidos calientes y de esa manera usted monitorea y controla su proceso de producción en su pozo productor. Casi todos los procesos térmicos tienen aplicación en ese momento con fibra óptica. No sé si está respondida la pregunta. Trate de ser lo más general posible. Hay otro. ¿Cuál? Utilizar nitrógeno para conservar el calor. ¿Cuál es la mejor manera para que sea verdaderamente efectivo y evitar fugas en el proceso térmico? Ok.
Nitrógeno. Nitrógeno se ha utilizado, por ejemplo, en inyección alternada de vapor. Inyección alternada de vapor se utiliza, el método es inyectar nitrógeno primero y luego el vapor. Tiene varias ventajas. Una, que el vapor se mueve más rápidamente en el nitrógeno y el vapor puede viajar más lejos. Y viajar más lejos del vapor, del frente caliente en el yacimiento, significa un mejor recobro. Eso se está haciendo actualmente. Se ha hecho en el tiempo en muchas partes, en China, se está haciendo ahorita en Manzarrobar, en el Valle del Magdalena Medio. Eso es con respecto a la inyección alternada de vapor. Con respecto a la inyección continua de vapor, uno de los efectos más conocidos de la inyección continua es que el vapor se va hacia la parte de arriba y usted barre la parte de arriba del yacimiento de manera más efectiva que la parte de abajo. O sea, tiene una diferencia de recobro entre la parte de arriba del yacimiento y la parte de abajo de la arena. Si nosotros inyectamos no solamente el nitrógeno, la espuma, el componente principal es nitrógeno, se forma la espuma con nitrógeno. Entonces, si usted inyecta alguna espuma que lleva nitrógeno en un proceso de inyección continua de vapor, usted podría bajar la movilidad en la zona de vapor que ya usted barrió y poder dirigir los fluidos hacia la zona baja de esa arena productora y poder hacer un mejor barrido. Y a la vez reduce las pérdidas de calor de ese yacimiento hacia el overboarding. Entonces el proceso se hace mucho más eficiente inyectando nitrógeno en un proceso de inyección continua de vapor. En lo que yo les mencioné también es un proceso de SAGD. En el SAGD la cámara de vapor se forma hacia la parte, hacia arriba, y si usted inyecta alguna nitrógeno o espuma, ese nitrógeno es mucho más liviano que la espuma y que el líquido, es mucho más liviano que viaja con el vapor hacia la parte de arriba, se va a disolver la espuma, se va a disolver en nitrógeno más agua, ese nitrógeno le queda en la parte superior de la cámara de vapor y le va a hacer un efecto aislante, va a confinar la energía dentro de su proceso y el proceso va a ser mucho más eficiente. Desde el punto de vista de simulación, ha dado resultados muy buenos, es posible que se lleve a la práctica. Pero he respondido la pregunta. ¿Qué otro y por ahí? ¿Cuál es la combinación perfecta de generadores, sistema de tubería anular y sistema del fondo para alcanzar el proceso? Bueno, yo diría que el proceso generación de vapor, inyección con la mejor calidad de fondo utilizando tuberías ultra aisladas de muy baja conductividad térmica que nos eliminen o nos reduzcan al máximo las pérdidas de calor, y colocar el vapor directamente en la zona productora sería la optimización máxima del uso térmico. Es decir, la optimización máxima sería tratar de preservar la energía e inyectarla en el yacimiento lo más alta calidad posible, o sea, reducir al máximo la pérdida de calor de superficie en el pozo y en el yacimiento. Y de una de las maneras, como hablábamos anteriormente, en el yacimiento se puede reducir las pérdidas de calor inyectando una espuma, un nitrógeno a nivel de desplazamiento, lo vimos en la vez anterior. Pero en el pozo también se puede ahorrar energía, hacer mucho más eficiente el método de inyección de vapor utilizando tuberías trasladas y en superficie tuberías perfectamente o lo mejor aisladas posible desde el generador hasta el pozo. ¿Qué tipo de zapatas se deben utilizar en fondo para garantizar que se optimiza el proceso térmico? Me imagino que está hablando de empacadura. ¿Ah? ¿A quién? Sí, un sello, una empacadura es un sello, una empacadura. ¿Qué tipo de zapatas? Bueno, las empacaduras térmicas. Existen empacaduras de todo tipo, pero lo mejor son las empacaduras térmicas que aguantan los niveles de temperatura en un proceso de inyección de vapor. Le podría indicar varias, pero
no voy a mencionar ninguna marca específica porque porque sería en contra, ¿no? Pero que sea térmica, específicamente una empacadora térmica. Entonces se utiliza mucho en la industria y hay varias empresas que las tienen disponibles.